Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Y Reglas de Chicas. ¿Te gusta el lugar? Cambió de tema Prim, mirando alrededor de la vieja tienda famosa por ser oscura, un sitio popular para fotos al estilo libre. A mí también me dan ganas de tomar fotos aquí seguido, pero el fotógrafo de verdad hace que sea vivo y que encaje con la marca. Me gusta, respondió Prim con honestidad. Bobby parecía querer decir algo más, pero entonces notó que los dos botones superiores de la camisa de Prim estaban desabrochados, dejando ver un poco parte de ella. Oye, tienes los botones abiertos, dijo levantando sus manos pequeñas para abrochárselos. Prim miró los botones ya cerrados y luego volvió a desabrochar el de arriba con una mano. Este lo dejé abierto a propósito. Bambi infló las mejillas molesta. ¿Por qué? ¿Quieres presumir? ¿Por qué? ¿Te da celos? Las palabras salieron sin pensarlo, traicionadas por la voz en su cabeza. La otra hizo una mueca. No me da celos, replicó totalmente en contra de lo que realmente pensaba. Prim no pudo evitar sonreír con cariño. Su mirada se posó en los labios de la persona frente a ella. Justo cuando Bambi levantó la vista, sus miradas se cruzaron. De repente Prim recordó el perfume de peras que la chica más baja solía usar. Un aroma dulce y suave, pero con carácter. Siempre percibí ese olor aunque estaban cerca, igual que aquella noche. Disculpa, Prim, ¿puedes revisar esto? Gory se acercó, interponiéndose justo entre ellas, entregándole un iPad. Las dos se separaron de inmediato. Bambi volvió a una expresión neutral y regresó al set. Prim la observó alejarse sin prestar atención al trabajo que Gory le había entregado. Gory miró la escena con una sensación de inquietud en ella. Una luz rosa inundaba el bar, acompañada de música y risas alegres. Hoy terminamos a tiempo. No nos pasamos del horario. Salud. Min, que ya empezaba a ponerse un poco tomada, levantó su vaso más alto que todas. Prim se giró para chocar su cerveza con Prae, que se había cambiado a un outfit de bartender. Prae, eres increíble. El trabajo de hoy estuvo súper preciso. Traer el equipo fue un acierto total. Puede que incluso seas mejor que yo. Prae sonrió con timidez. Todavía me falta mucho para eso. De hecho, he sido fan tuya desde hace tiempo. He visto tus entrevistas y siempre te han mirado como un ícono. Te sacaste la lotería mirando a alguien como ella, como ícono, bromeó Min con su mejor amiga. Prim esbozó una sonrisa irónica. ¿Y qué tiene de malo? ¿No soy buena? ¿De verdad tienes 8 horas para mí? Podría hablar hasta la mañana, dijo Min haciendo reír a todo el equipo. ¿Tanto así? ¿Y qué hay de mis cosas buenas? Siguió Prim el juego. Tengo tiempo para ti todos los martes. Eso es mucho. No, estoy bromeando, respondió Min haciendo que todos volvieran a reír. Eres tremenda, amor de mi vida. Regañó Prim a su amiga en broma. Se sentía mucho más relajada. Lo único que probablemente lo notó fue Gorria, que observaba desde el otro lado de la mesa. Ella fue cuidadosa de no beber demasiado, temiendo perder el control y hacer algo de lo que pueda arrepentirse. Como aquel día que siguió a Prim hasta su habitación. Aunque todavía no puedo soltar mis sentimientos, pensó Gorria, tengo que mantener la dignidad y no cruzar ninguna línea otra vez. A menos que la otra parte lo haga primero. Prim fue al baño. Cuando regresó se dio cuenta de que su silla estaba ocupada. El único asiento libre estaba junto a Gorria. Se sentó y levantó su vaso. Con eso es suficiente por hoy. No quiero tomar demasiado, dijo Gorria. ¿Tienes trabajo mañana?, preguntó Prim, respetando su decisión. En realidad no, pero siento que hoy no quiero embriagarme. ¿Por qué? Porque siento que cuando me despierto siempre termino tomando decisiones de las cuales me arrepiento, así que yo no quiero beber tanto. Su respuesta hizo que Prim lo entendiera. Miró el rostro de Gorria suavizado por la luz tenue, aunque era difícil leer lo que había en sus ojos. Sobre lo que pasó entre nosotras, de verdad lo siento si te hice sentir incómoda. Para nada, ya te dije que lo entiendo. Estoy intentando también con lo de Bambi. ¿Intentando qué?, preguntó Gorria curiosa. Quiero superarla de verdad, esta vez en serio, susurró Prim, dando un sorbo a su bebida. Gorria escuchó con calma, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Era la primera vez que Prim se abría con ella sobre ese tema, y su tono sonaba sincero. Ya no quiero seguir en esa relación, continuó Prim. Sé que no va a ningún lado, pero tampoco he podido alejarme. Tenías razón. ¿Qué puede hacer si yo no se lo permito? Lo nuestro debería quedarse en el pasado, no debería ser al mismo tiempo el presente y el futuro. Al terminar la frase, Prim volvió a ver a Gorria como si quisiera demostrar que hablaba en serio. Gorria lo sintió, o tal vez algo más le estaba recordando que debía sentirlo así. Pero todo amor tiene pruebas,
Y las pruebas de Prince nunca eran fáciles. En ese momento Bambi entró sonriendo, recién bañada y cambiada de ropa. Hola a todas, perdón por llegar un poco tarde, dijo dejando su bolsa sobre la mesa antes de pedir una copa de vino. Todo el equipo se miró entre sí y la productora se inclinó hacia Prince y le susurró. No me dijiste que la clienta también iba a venir. Que te diga que yo me enteré al mismo tiempo que tú, replicó Prince, volteando a ver a Bambi que le sonreía ampliamente. El humor de Prince se amargó de inmediato, se levantó y caminó hacia la barra. Bambi lo notó y lo siguió enseguida. Gore se quedó sentado observándolas. ¿Por qué me estás siguiendo?, preguntó Prince. Bambi sonrió con timidez y se sentó en el banco a su lado. Quiero aclarar las cosas para que nos entendamos. ¿Qué hay que aclarar? ¿Qué hay que aclarar? Querías que hiciera el trabajo, lo hice y luego qué. Justo eso. El trabajo de hoy salió muy bien, así que quiero contratarte otra vez. Le mandamos el material a mi madre y le gustó mucho. Dijo que quiere contratarte para más proyectos, dijo Bambi suspirando. Tu madre debe estar bromeando, frunció el ceño Prince. Olvida el pasado, eres una directora muy famosa. Entonces ahora tu madre sí quiere contratarme. No es así, dijo Bambi con firmeza. Para la próxima colección todavía queremos que seas la productora. Y de verdad quiero ser tu amiga. Aunque como pareja no funcionamos, ¿no podemos seguir siendo amigas? Prince quedó congelada mirando la expresión seria de Bambi, tan distinta a su actitud juguetona de siempre, y soltó una risa corta. ¿Amigas? Tú ni siquiera sabes lo que significa de verdad ser amiga de alguien. Sí, la voz de Bambi se suavizó casi en un susurro. Justo porque no sé cómo ser amiga de alguien, quiero ser tu amiga. Después de terminar contigo, no es la única que quedó hecha un desastre. Yo también estoy rota. Me di cuenta que aparte de ti no tengo ni un solo amigo. Todos se me acercan porque soy la hija de Pin Yanin. Solo tú, Prince, solo tú me valoraste de verdad por quién soy. Esa voz tan lastimera hizo que el corazón de Prince se suavizara, pero el dolor que esa chica le había causado la hizo desconfiar, recordándose a sí misma que no podía volver a caer en el mismo ciclo. Pero tú lo destruiste. Si nuestro amor de verdad era valioso para ti, ¿cómo pudiste destruirlo de esa forma? Porque fui tonta, respondió Bambi, casi de inmediato sorprendiendo a Prince. Sé que te he lastimado incontables veces. Soy tonta. Soy una cosa que puede explicar todo eso y no soy tan descarada como para fingir que no pasó nada. Así que no te voy a pedir otra oportunidad. Sé que no la merezco, pero te pido solo una cosa. ¿Podemos ser amigas? Las palabras de Bambi fueron como un martillo golpeando a Prince, dejándola aturdida. Casi respondió, lárgate. A alguien como tú, ni siquiera quiero tenerla como amiga, pero otra parte de ella anhelaba algo más. Necesitaba seguir adelante de una vez por todas. Pero si seguía guardando rencor, sería como si aún estuviera aferrándose a esos sentimientos. Prince tragó sus palabras y miró a la joven que alguna vez había sido la mitad de su vida. La única mujer que podía calmarla cuando estaba enojada. La única para quien cocinaba. Si alguna vez le había entregado todo su amor, ¿por qué no podría concederle ahora el perdón? Está bien, seamos amigas. Si te gustó el video, por favor no olvides darle me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal.